Bueno, bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias por la oportunidad de darnos un día más. Gracias, Señor, por tu fidelidad y tu misericordia. Gracias, Señor, por tu amor abundante para con nosotros y tu bondad. Perdónanos, Señor, todos nuestros pecados, Señor, y haz que tú escuches nuestra oración, Señor. Así, Señor, te pido por las peticiones que en esta noche se han presentado, Señor. Tú conoces cada una de ellas, tú conoces sus necesidades, tú conoces, Señor, las tribulaciones quizá que muchos de estos hermanos están pasando, Señor, por sus enfermedades, por su falta de trabajo, Señor, y otras, Señor, cosas, Señor, que están afectando a la iglesia de Cristo, Señor. Bendices a cada uno, Señor, y haz que el mensaje de esta noche sea de gran bendición para cada uno de nosotros, Señor, y que nosotros podamos, Señor, recibir ese mensaje, Señor, eh, como enviado de ti, Señor, porque vas a dirigir al hermano Eric por medio del Espíritu Santo para enseñarnos, Señor, y poder nosotros seguir adelante, tomados de tu mano, Señor, confiando en ti, Señor, y creyendo siempre que todo lo que tú haces es para bien de nosotros. En tu mano nos encomendamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén y Amén. amén. Hermano Eric, el tiempo es suyo. Bueno, muchas gracias, hermano Namán. Gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros, este, y por su fidelidad con el Señor. Estamos estudiando las oraciones de Jesús. Y la semana pasada comenzamos a estudiar la oración modelo, ¿verdad? Recordemos que Jesús estaba orando en un lugar y cuando él terminó de orar, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y habíamos llegado hasta santificado sea tu nombre. ¿Verdad? Eso fue hasta ahí fue donde llegamos la semana pasada. Voy a compartir pantalla con ustedes un momentito. Permítanme. Y, ah, bien, ahora sí está. Sí, ya estamos viendo la pantalla. Perfecto. Muy bien, mis hermanos. Entonces vimos, dijimos que habíamos dividido, ¿verdad? La oración en 7 frases. La primera frase, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, indicando que la presencia del Señor está en todo lugar, haciendo referencia a su omnipresencia, ¿verdad? O sea, no importa dónde, el Señor está ahí. Santificado sea tu nombre, que es algo que no sucede en el mundo, pero sí puede suceder a nivel personal en las vidas de cada uno de sus hijos. Y si andamos en obediencia, si andamos haciendo su voluntad, si estamos predicando el Evangelio de Cristo, estamos santificando su nombre en nuestras vidas. Y ahora estamos con la frase, venga tu reino. Venga tu reino. Esta también es una petición. Es como decir, Señor, ven pronto a reinar. Y necesitamos comprender que en el contexto que esto se pide, lo que se ruega es por la restauración de Israel, es decir, unir los reinos de la casa de Israel y de la casa de Judá
de nuevo bajo el trono de David por la promesa hecha por Dios a este hombre. ¿Y quién estaría reinando? Jesucristo mismo es el que estaría reinando sobre la casa de Israel y la casa de Judá, es decir, sobre las 12 tribus de Israel. Y solo hay una época de la humanidad en la que esto puede suceder, donde se cumplen no solo esta promesa a David, sino las promesas a Abraham. Si leemos en Hebreos, ellos anduvieron en la tierra como extranjeros y peregrinos y sin recibir aquello que se les prometió. Pero Dios no deja promesas sin cumplir, tanto para Abraham, para Isaac como Jacob. Entonces, en ese periodo que conocemos en la Biblia como el milenio, es donde se cumplen las promesas de los cuatro grandes pactos eternos que Dios hizo con Abraham, con Israel y con David. Es el pacto abrahámico, el pacto palestino, el pacto davídico y el nuevo pacto. Dice Salmos 89, 35 al 37. Una vez he jurado por mi santidad. Salmos 89, 35 al 37. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Será. Ahora, con respecto a esa palabra, Selah, recordemos que que los salmos son cánticos, ¿verdad? Son, y algunos son cantos graduales. Eso lo que quiere decir es que eh, habían personas ubicadas en diferentes niveles para cantar, como gradas, y este es un mástil de David, es decir, un poema didáctico. La palabra Selah es una instrucción musical como para hacer una pausa para un interludio musical cuando se trata de, digamos, de los músicos que tocaban estos salmos, ¿verdad? Para el Señor. Y para nosotros, cuando los estamos viendo o estudiando, pues es una pausa para reflexionar en lo que ahí se dice. Entonces, cuando veamos Selah, leyendo los salmos, eh, repasemos lo que acabamos de leer y reflexionemos en eso, porque es una pausa precisamente para que el estudiante de la Biblia, no digo lector, porque leer es muy sencillo, estudiar exige una mayor disciplina, entonces para que el estudiante de la Biblia eh, reflexione sobre eso que está leyendo. Ahora, para efectos de nuestro estudio, la referencia a Salmos 89 es para recordar el pacto de Dios con David, al que se hace referencia de alguna forma al pedir a Dios, venga tu reino. Es decir, que restaure el reino de Israel. Si ustedes recuerdan en otras oraciones, en otros estudios, los apóstoles le preguntaban a Jesús, por ejemplo, cuando vimos las parábolas de Jesús, Señor, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Bueno, eso era algo importantísimo para ellos y por eso, en el contexto que estamos viendo, Jesús le está hablando a judíos bajo la ley que están esperando que venga el reino de Dios. Entonces, pídanle a Dios que venga su reino. Y creo que nosotros también tenemos que pedirle. No somos parte de Israel. Ahorita los que estamos acá somos parte de la iglesia del Señor. Y si alguien simplemente no se ha bautizado, no pertenece a una iglesia, pero ya recibió a Cristo como su Salvador personal, es parte de la familia de Dios. Y nosotros, los que muramos en Cristo en esta época, o los que seamos arrebatados por Cristo, si Él viene antes de que muramos, vamos a reinar con Él en ese reinado de 1000 años que va a ocurrir al final de los tiempos.
hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Bueno, esta frase por sí sola podría ocuparnos varias noches de reflexión. Podríamos preguntarnos cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? ¿Por qué pedimos que esa voluntad de Dios se haga de la misma forma en la tierra? Al expresar esta petición, estamos pidiéndole a Dios que haga que todos lo obedezcan. De manera implícita, quien hace esta petición le dice a Dios, Padre, yo voy a obedecerte, yo voy a hacer tu voluntad. Pero también es el deseo de un corazón que quiere que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra. Y otra vez, solo hay un momento en la historia de la humanidad donde la humanidad va a hacer la voluntad de Dios. Y se llama milenio. Porque ahí todos tendrán que reconocer a Cristo. Además de que tienen que aceptarlo como su salvador personal, porque si no lo aceptan, igual se van a condenar. Van a tener que obedecer, porque si no obedecen, no va a haber lluvia sobre ellos, no van a tener cosechas en sus tierras. Van a tener que ir a visitar a Jesús una vez al año y rendirle culto al Señor. Entonces, es muy interesante. Esto lo estamos abordando ya con más profundidad los jueves en la casa de nuestro hermano Augusto Chávez. Ya comenzamos la semana pasada con el reino, bueno, hace varias semanas con el reino de Dios dimos una introducción. La semana pasada ya fuimos un poquito más profundo y esta semana que viene pues vamos a profundizar más en lo que es el reino y como es el reino estamos hablando entonces del milenio. Bien, entonces al expresar esta petición le pedimos a Dios que haga que todo lo obedezcan y de manera implícita le estamos diciendo, Padre, yo voy a obedecerte, yo voy a hacer tu voluntad. Eso tampoco sucedía en las vidas de las personas en el momento en que fue dicho por el Señor a sus discípulos. No sucedía antes de su venida y no sucederá hasta que Él regrese y establezca su reino. Sin embargo, es lo que debería ocurrir en la vida de cada hijo de Dios, en esta era de gracia en la que vivimos. En mi vida debería cumplirse la voluntad de Dios. En mi vida yo debería obedecer la voluntad de Dios, lo que Él me ha mandado en su palabra. Y sabe que hay un solo mandamiento general, hay varios mandamientos que Él nos deja, que nos soportemos unos a otros, que oremos unos por otros, que nos amemos unos a otros, pero nos pide que vayamos y prediquemos su palabra a toda criatura, hasta lo último de la tierra. Que su mensaje llegue a las más personas posibles, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y si usted me pregunta cuál es la voluntad de Dios para mi vida, pues la voluntad general de Dios para mi vida es que yo viva de tal manera que el nombre de Jesús sea glorificado en mi vida y que la luz de Cristo que está en mí alumbre a los que me rodean y que los que me rodean vean mis buenas obras y mi obediencia a la palabra de Dios para gloria de Dios Padre. Y nuestra oración debería ser que cada uno de nosotros pueda vivir de esa manera. Yo le pido a Dios poder vivir de esa manera. ¿No es fácil? No, no lo es. Y como dicen por ahí, la gente tampoco ayuda, ¿verdad? A veces hay quienes nos sacan de nuestras casillas, ¿verdad? Voy a aprovechar que está entrando el hermano David Méndez. Me pareció ver al hermano Luis Calvo por ahí ingresar.
Que Dios te bendiga, Luis. Eh, y sí, creo que está ingresando el hermano David Méndez. Sí, ahí está David. Bienvenido, David. Bienvenido, David. Que Dios te bendiga, pastor. Espero que la iniciativa que tienen allá del Cafecito con Jesús esté dando mucho fruto y que sea de mucha bendición también. Bien, estamos estudiando las oraciones de Jesús. Estamos con la oración modelo ahorita del Padre Nuestro y estamos en la sección hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Dice Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces la fe no es un salto en la oscuridad. Creer en Dios no es andar a ciegas. No es cierto que nos lavan el coco, eso es mentira. Que nos hacen un lavado de cabeza, un lavado de corazón y de alma, sí, pero nuestro cerebro sigue intacto. Y dice que es nuestro culto racional, es decir, es una decisión tomada con inteligencia. ¿Por qué? Vamos a poner el caso de quien les habla. A los 14 años, era un estudiante con promedios altos en el colegio, era un muchacho del que mis padres podían decir que estaban orgullosos porque no andaba en drogas, no fumaba, no tomaba, no andaba haciendo mucho loco. No es que nunca fumé y no es que nunca tomé, lamentablemente sí pasé por ahí. Pero a los 14 años era un chiquillo bastante sano, ¿verdad? Bastante sano era. Y por ahí nomás me fui convirtiendo al Señor también, después me descargué un poquitico. Este, Sin embargo, cuando yo acepté a Cristo como mi Salvador personal, me di cuenta de varias cosas. Una, me di cuenta que soy pecador. Dos, me di cuenta que ese pecado me condenaba eternamente al infierno, separado de Dios por la eternidad, en el castigo eterno. Tres, me di cuenta que Cristo había muerto por mí en la cruz para evitarme todo ese castigo. Y eso me dijo, cuatro, cuánto me ama Dios, que entregó a su Hijo Jesús para salvarme a mí. Y quinto, el conocer eso me movió a darme cuenta, a pensar que la decisión más inteligente que yo podía tomar era rendir mi vida a Jesucristo. Entonces, desde entonces, Él es mi culto racional. A mí no me obligaron, a mí no me engañaron. La palabra de Dios me sacó del engaño que yo vivía, pensando que por obras podía recibir a Jesucristo, podía alcanzar la salvación. Y pude entender que fue solamente por la obra de Cristo en la cruz que yo podía ir al Padre a través de Jesucristo y ser salvo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Eso es una contradicción, es una paradoja. Si está sacrificado, está muerto, pero sacrificio vivo, porque nos pide que nos alejemos del pecado, que nos neguemos a los placeres de la carne, que nos alejan de Dios y que vivamos para Él. Perdón, me está llamando mi hermano de Cuba, pero lo voy a tener que cortar. Hermano, estoy en medio de una predicación en este momento. Te llamo después. Ok, muy bien. Entonces,
¿Cuál es el sacrificio? Pues simple y sencillamente que mi cuerpo ya no está para servir al pecado, sino que está para agradar a Dios. Un sacrificio vivo, santo, apartado para Dios, agradable a Dios, que es vuestro culto, que es nuestro culto racional. Es decir, es algo que pensamos y con inteligencia tomamos la decisión. No os conforméis a este siglo, no nos acomodemos a lo que este sistema mundano nos pide. No nos hagamos como el mundo quiere que seamos, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestra mente tiene que cambiar. Dice en otro pasaje que si tenemos a Cristo, tenemos su mente. Pues dejemos que Cristo piense por nosotros. No es que Él, no estoy diciendo que anulemos nuestro intelecto. Estoy diciendo que rindamos nuestro intelecto a la obediencia a Cristo. Que todos nuestros pensamientos sean cautivos a la obediencia a Cristo, para que comprobemos cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Como dice otra versión que me gusta mucho esa traducción, para que comprobemos que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Y a veces no nos parece tan agradable ni tan perfecta, pero tenemos que recordar que vivimos en cuerpos mortales, sujetos a enfermedades, sujetos a dolor, sujetos a cansancio y sujetos a muerte. Entonces, cuando llegue mi momento de partir con el Señor, si Él no me ha arrebatado antes, junto con todos los demás creyentes vivos en ese momento, quizá en ese momento no me parezca tan perfecta ni tan agradable la voluntad de Dios. Pero si tengo mi esperanza puesta en Él, voy a saber que es una transición que tengo que hacer para alcanzar la promesa de estar con Él. Como dijo Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y esa es la convicción con la que debemos vivir. Voy a leer Romanos 12, 1 y 2 en la traducción de la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Ha pasado por momentos en su vida en donde para usted la voluntad de Dios no es tan buena, ni es tan agradable y mucho menos tan perfecta? Pues la voluntad de Dios sí es buena, sí es agradable y sí es perfecta. El problema es que a veces no nos gusta, pero lo que Dios permite en nuestras vidas, Él lo utiliza para conformarnos a la imagen de Cristo, para transformarnos, para que aprendamos que las cosas eternas son más importantes que las cosas terrenales. ¿Sabe? A veces estamos, no sé, decía alguien, voy a parafrasearlo porque no tengo la frase exacta, pero decía alguien que a algunos cristianos les cuesta mucho morirse, o les da miedo morirse, porque están tan anclados a la tierra que no son capaces de disfrutar de la eternidad como Dios lo quiere. ¿Cuánto hemos trabajado para tener cosas materiales? Llámese casa, carro, estudios, cuentas bancarias. Y no estoy diciendo que eso sea malo. No, no, no estoy diciendo nada de eso. No estoy en contra de los ricos y menos de las riquezas. No estoy en contra de vivir bien. Simplemente que esas cosas se van a quedar aquí cuando muramos. Y como dice la Biblia,
Has de saber, hombre vano, que lo que has provisto, ¿de quién será? Lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Sabes? Hay personas que trabajan toda su vida para hacer millones. Y cuando dicen, ahora llegó el momento de disfrutar de todo lo que he hecho, les dan un infarto y se mueren. La verdadera riqueza está en el presente. La verdadera riqueza está hoy, en que aprendamos a disfrutar de las cosas buenas que Dios nos da cada día. Por eso la oración del Padre Nuestro, Él dice, el pan nuestro de cada día, para hacer una redundancia, ¿verdad? Dánoslo hoy. ¿Y por qué hoy? Porque mañana no sé si vamos a estar. Me compro un sándwich lápiz Lorenzo tipo cubano especial, delicioso, y lo pongo en el horno para comérmelo mañana. Y si mañana no estoy, otro se lo va a comer. Ya no lo disfruté yo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Vivamos el hoy y disfrutemos de las bendiciones de Dios. El día de mañana tendrá su propia angustia. ¿Cómo nos cuesta aceptar que si dejamos el control de nuestras vidas a Dios, las cosas van a ser mejores? Ahora, no nos equivoquemos ni tengamos falsas esperanzas. Tenemos la vida eterna en Cristo Jesús. Sí, si en verdad nos hemos arrepentido y pedido perdón a Dios por nuestro pecado. Sí, tenemos la vida eterna. Si en verdad hemos nacido de nuevo y en nosotros mora el Espíritu Santo. Porque si no, estamos engañados. Nos dice Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Pero seguimos atados a un cuerpo mortal, sujeto a todas las circunstancias de cualquier cuerpo mortal, cansancio, desgaste, hambre, sed, enfermedades, y eventualmente, si el Señor no viene antes, la muerte física, a la cual ya no debemos temer, porque estaremos en su presencia y vamos a contemplar su gloria. El apóstol Pablo dice en Filipenses 1:21 al 23, Filipenses 1:21 al 23, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Es decir, Pablo dice, lo único que me ata a esta tierra y por lo cual quisiera estar aquí más tiempo es para predicarle a más personas el Evangelio de Cristo. Pablo ya no está pensando en términos terrenales. Pablo está sembrando para su eternidad cuando escribe esto. Y ojalá que nosotros podamos aprender a vivir de esa manera. Ahora, en Romanos 12, 1 y 2 que leímos, Pablo también nos invita a conocer no solamente, sino también a comprobar que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Pero ¿sabe qué pasa con nosotros? Que insistimos en hacer nuestra voluntad y no dejamos que Dios haga su voluntad en nuestra vida. La voluntad, es decir, el deseo de Dios en el cielo, es algo que se ejecuta sin discusión. Gabriel y Miguel no se ponen a pasarse la bolita entre ellos. No. Dios da una orden a cualquiera de ellos y la ejecutan. Pero Dios nos dijo a nosotros, a la iglesia, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Y sabe qué hace la iglesia? Contratemos un pastor para que vaya y le predique a todo el mundo. Hagamos un comité de evangelismo y misiones para que ellos se encarguen de eso. ¿Sabe qué dicen algunos? O decimos algunos. Para eso yo doy ofrendas, que se encarguen ahí la junta directiva y el cuerpo pastoral.
y los comités de hacer todo eso. ¿Sabe que a Dios no le interesa nuestro dinero? Y que los diezmos y ofrendas son simplemente una medida de fe, una medida de poner nuestra confianza en Dios y una medida de agradecimiento y también una medida de responsabilidad porque hemos contratado personas que están tiempo completo sirviendo en el templo, sirviendo a la iglesia y de algo tienen que comer. Es lo menos que podemos hacer es ofrendar para que ellos tengan su salario a tiempo y un salario digno. Y si hemos construido un templo, pues hay que mantenerlo. Pero la iglesia como tal se puede reunir en una plaza o debajo de un árbol. El templo no hace iglesia. La iglesia somos nosotros. Todos los que están en el cielo con Dios obedecen y no cuestionan. Obedecen y no cuestionan. Ojalá que nosotros, como sus hijos, hagamos lo mismo. Ya hemos visto ahorita 3 peticiones que tienen que ver con lo celestial. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Ahora vienen peticiones que tienen que ver con lo terrenal. A veces entramos directo a pedirle a Dios, Dios, necesito un carro nuevo. Dios, necesito una moto. Dios, necesito, Dios, necesito, Dios, necesito. ¿Y dónde está Dios? Que tu nombre sea glorificado. Dios, que mi vida santifique tu santo nombre. Que por mis actos los que me rodean puedan glorificarte. ¿Dónde está eso? Porque no estamos pensando en la gloria de Dios, sino estamos pensando en nuestra satisfacción personal. Por eso pedimos y no recibimos, porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y ya había comentado esta frase un poquitito. Entonces, una vez que hemos reconocido la soberanía y el poder de Dios, una vez que le hemos dado a Él la gloria, y una vez que estamos en nuestra vida santificando su nombre, es el momento de pedirle por nuestras necesidades básicas: abrigo, alimento, salud. Y como les dije, me llamó la atención que diga el pan nuestro de cada día, dándolo hoy, no el de mañana y para el resto del mes, no el del resto del año, sino hoy. No estoy diciendo que los que acostumbramos a ir al supermercado y hacemos compras semanales o quincenales, no lo hagamos, que compremos solo lo que vamos a comer en el día. No, no estoy diciendo eso. Estoy hablando de que esta frase nos enseña varias cosas y vamos a verlas. Una es confianza y dependencia. La oración es una forma de reconocer nuestra necesidad de Dios y nuestra dependencia en Él para las cosas diarias, materiales, techo, comida, ropa, espirituales, su palabra, su sabiduría, su gracia. También contentamiento diario. ¿Qué me voy a estar yo preocupando si para mañana tengo un bistec o un filete o un plato de arroz con manteca? Hoy no es el momento de preocuparme por eso. Hoy es el momento de agradecer por lo que Dios ha puesto en mi mesa. Y si tengo trabajo, y si tengo fuerza, y si tengo salud, y si mañana amanezco con vida, disfrutaré nuevamente de la provisión del Señor para ese día. Pide por lo de cada día para fomentar el contentamiento con lo que se necesita en el momento, en lugar de acumular o preocuparse por la riqueza. ¿Sabe? Pensamos tanto en el futuro que vivimos en una tremenda ansiedad. De hecho, los gurús de hoy dicen ansiedad igual exceso de futuro. Depresión, exceso de pasado. Eso dicen algunos.
pidamos por lo de cada día. Y no solo por nosotros, porque hay personas, cuando nosotros nos queda comida en el plato y la tiramos al basurero, hay personas que desearían poder comerse esas sobras porque no tienen nada más. Y no hay que ir muy largo. En Costa Rica hay hambre. En Costa Rica hay personas que se acuestan sin haber probado bocado en el día. En Costa Rica hay gente que busca comida en los basureros. Yo lo he visto. Y algunos de ellos no son drogadictos. Algunos de ellos no son maleantes. Yo he tenido la oportunidad de acercarme a una de esas personas y preguntarle por qué están buscando en el basurero. Porque tengo tanto de no encontrar trabajo, ya no tengo dónde vivir, no tengo a nadie. Y si alguien tiene una hamburguesa a medio comer o un pedazo de pollo medio masticado, ese es mi alimento de hoy. Me ha tocado verlo. Tenemos que priorizar lo básico. Al pedir el pan, Jesús se enfoca en lo más fundamental de la vida, subrayando que Dios se preocupa por nuestras necesidades diarias. No sabemos si vamos a estar mañana, solo Él lo sabe. Pero a veces no somos sensibles a la necesidad de otros. A veces decimos, y digo decimos porque a mí me pasa, ese está ahí comiendo del basurero porque se lo buscó. Sí, es probable que así sea. Es probable que haya tomado tan malas decisiones que llegó a caer en eso. Pero sabe que a ese que tomó esas malas decisiones, Dios le ama. Jesucristo murió por él. Y aquí no estoy hablando, no se confundan nunca, no dejen que nadie los confunda. No estoy hablando de teología de la liberación. No estoy hablando de ir a hacer huelgas y atacar problemas sociales. Estoy hablando de tener compasión por un alma a la que ya no le queda nada. Y eso no es teología de la liberación, eso es amor, eso es compasión por las almas perdidas. Jesucristo dio de comer a las multitudes porque tuvo compasión de ellas y dijo, ya es muy tarde, ¿qué van a comer? Y después, claro, lo seguían y él se los dijo, ahora vienen porque les di de comer y quieren más. Pero primero él tuvo compasión, después les hizo ver su realidad. Ok, hay alguien que se está despidiendo en el chat, nos da un mensaje y dice, vamos a ver, eh, porque me parece que es importante lo que el hermano puso. Dice hermano David David, Méndez, ¿es? dice hermano David, hermanos, Dios los bendiga, siempre me despido de ustedes, ya vamos a comenzar. Nos vemos el miércoles próximo, bendiciones a todos. Amén, hermano David, que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos este ratito. Ahora, el pan. Él pudo haber dicho, no sé, la carne de pescado, dándola hoy, el pan, refiriéndose al alimento en general. Ahora, el pan puede referirse al sustento físico, pero sabe que también él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y se refirió a sí mismo como el pan de vida, que satisface nuestra hambre espiritual. Ahora nos decía Olguita temprano que ella no sale de la cama si no ha leído su capítulo del día y ha orado al Señor. Pero algunos somos tan atrevidos que comenzamos y terminamos el día sin hacer estas cosas. O sea, mantenemos el alma hambrienta durante el día. Necesitamos una relación con Cristo como la que vieron sus discípulos cuando lo vieron orando, lo escucharon orar y le pidieron que les enseñara a orar.
esa clase de relación que Cristo mostró, que impactó la vida de sus discípulos, nosotros la necesitamos si queremos impactar la vida de los que nos rodean. También es una lección de humildad. Es un acto de humildad reconocer nuestra necesidad y pedirle a Dios que en su amor responda a nuestra fe y a nuestra oración. Nuestra confianza no puede estar en lo que hacemos como profesionales, como trabajadores. Nuestra confianza no puede estar en lo que tenemos, en bienes materiales, cuentas bancarias. Esas son cosas que pueden desaparecer de un día para otro. Dios, en cambio, no desaparece. Él está siempre presente y atento a nuestras necesidades materiales, pero sobre todo espirituales. Vamos a, son las 7:03. Vamos a llegar hasta aquí por hoy. La próxima semana vamos a terminar con el versículo 4. Perdónanos porque perdonamos. ¿Será verdad que perdonamos? O la mayoría son como yo. Perdono, pero no olvido. O somos como era yo hace muchos años. Yo perdono, pero a la vuelta me desquito. La venganza. Perdónanos. Perdónanos porque perdonamos. Vamos a hablar del perdón la próxima semana Qué bueno. y que el Señor me los bendiga. Gracias por haber estado con nosotros en esta noche. Vamos a terminar aquí la transmisión. Eh, Voy a revisar si estuvieron con nosotros eh, unos hermanos que siempre se nos unen. Bueno, ahorita no lo puedo ver, pero bueno, si hay personas que se nos unieron en la parte virtual a través de Facebook Live, que Dios les bendiga. También para aquellas personas que lo ven, como siempre, en diferido, por razón de sus horarios de trabajo o de su localidad, pues también que el Señor les bendiga. Nos vemos Dios mediante la próxima semana a la misma hora. Voy a terminar aquí la transmisión en vivo, permítanme. Don Eli, ¿cuándo es el último día? Vamos a ver y voy a terminar aquí la grabación.